Hola, ¿cómo están? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaraba esta semana en el Parlamento Europeo que Europa está enfrentando una guerra híbrida sin precedentes. Decía, ya no se trata solo de una amenaza rusa, sino de una realidad y que la situación estaría escalando. Hoy vamos a analizar qué hay detrás de esta estrategia. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y vamos a identificar cómo ha quedado esta cumbre de Copenhague, la que reunió por 2 días consecutivos al bloque europeo. Vamos a identificar justamente a Dinamarca en nuestro mapa mundi con los colores de su bandera. Los 27 líderes de la Unión Europea se reunieron el 1 de octubre en Copenhague, una cumbre informal del Consejo Europeo, y después del 2 de octubre tuvieron una reunión de la Comunidad Política Europea, con la participación de más de 40 jefes de Estado y de Gobierno de todo el continente. Las discusiones se centraron en la seguridad y defensa del bloque comunitario y un mayor apoyo a Ucrania en su adhesión a la Unión Europea. Una de las propuestas que se han debatido ha sido el ambicioso proyecto europeo de un muro antidrones que debe permitir la detección rápida, intercepción y, por si fuera necesaria, la neutralización de las amenazas. También allí sobre la mesa se discutía la propuesta del Ejecutivo Comunitario para conceder lo que ellos han denominado un préstamo de reparación. ¿Destinado a quién? A Kiev, por un valor de 140.000 millones de euros, financiado con el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados, congelados, robados, como dirían algunos otros, y que servirían supuestamente para costear su defensa o necesidades presupuestarias. Además, se debatía la modificación de normas de adhesión a la Unión Europea para permitir la votación por mayoría cualificada en lugar de la unanimidad, abrir los capítulos de una negociación. El primer ministro de Hungría, sin embargo, salió al frente. Víktor Orbán se posicionó en contra de una de estas iniciativas perseguidas por el continente europeo, haciendo referencia a la adhesión de Ucrania, argumentando que la adhesión implicaría destinar más dinero al régimen de Kiev y obligaría a su país a dejar de comprar petróleo y gas ruso. Un encuentro, una cumbre que duró cerca de 4 horas en vez de las 2 programadas. Inicialmente no pudieron llegar a un consenso. El mayor avance que se ha conseguido fue la determinación de celebrar reuniones de manera más frecuente sobre estos temas de ministros europeos. Algunos dirían para sentarse quizás a tomar el té. ¿Qué representan estos movimientos? ¿Por qué un cambio de modelo económico? ¿Por qué se habla de una guerra híbrida? ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo vamos a hablar con nuestros invitados. Recibimos en primera instancia a Carmen Parejo, nos acompaña en directo desde España. Carmen, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Carmen, ¿por qué Ursula von der Leyen habla de una guerra híbrida? Nos llama la atención porque desde que se desplegó la operación militar especial de Rusia en Ucrania se ha venido atizando este escenario, una estrategia. El objetivo, cambiar de modelo, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Europa y de la Unión Europea, estamos hablando de esos imperios que fueron coloniales, venidos a menos, decadentes, bajo el paraguas o el amparo de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial para seguir siendo alguien en el panorama internacional y que ahora mismo a Estados Unidos ni siquiera le interesa mantener, como ya hemos visto. Tiene otros objetivos, están centrados más en su rivalidad con China y yo creo que lo que estamos viendo es cómo la Unión Europea trata de mantener esa relevancia dentro del mapa internacional y trata de mantenerla pues a costa, por supuesto, de sus pueblos y a costa también de crear o de ser útil dentro del panorama de la pugna entre la multipolaridad y el mundo unipolar. Entonces, todo este conflicto con Rusia, azuzarlo, viene por sus propios intereses, por sus propias necesidades de justificar unas determinadas políticas que lo que les llevan es a seguir siendo o a creer ellos que con ello van a seguir siendo relevantes dentro de ese escenario internacional y en concreto dentro del bloque al que pertenecen, que es el bloque atlántico. Ahora, a este escenario y al análisis subamos también desde Italia a Fabricio Casari. Fabricio, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Paula. Bien, gracias. Con todos estos escenarios, la gran pregunta sobre la mesa sigue estando. ¿Europa puede, no puede cambiar su modelo económico a un modelo económico guerrerista? ¿Qué le frena? Mira, la verdad es que está haciendo todo lo que está haciendo precisamente porque quiere cambiar modelo. De una Europa de la desindustrialización, quiere volver a la industrialización. Pero quiere hacerlo a expensa de la paz. Es decir, ha establecido que el rearme sea el único sector, es decir, el sector armamentista,
donde otra vez valga la pena desde un punto de vista no solo político y económico, sino también que militar, otra vez plantar su garra y se lanza en esto. Los 800.000 millones de dólares que se van a invertir sobre los sistemas de armas no son producto de la amenaza rusa. Más bien, la hipotética e inventada amenaza rusa sirve para poder decirle a los pueblos, estos 800.000 millones de euros lo damos por armas. Sentimos mucho, te lo quitamos de las pensiones, te lo quitamos de la salud, te lo quitamos de la instrucción, te lo quitamos de cualquier cosa, pero necesitamos defendernos. Que sería oportuno preguntar, ¿defender quién? ¿De quién? Rusia no está amenazando a los pueblos de Europa. La defensa es de la élite europea que han decidido sentar la base de la nueva alianza con los Estados Unidos acompañando el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay en el mismo tiempo los 800.000 millones de euros que se tienen que sacar de los distintos estados, de los 27 estados, y luego pasar del 2 al 5% del presupuesto de la OTAN. Que si bien es cierto que los Estados Unidos tienen solos un gasto mucho mayor que otros países, junta a todos los países y vamos a ver quién gasta más y quién gasta menos. Este es el precio. Aumentar el gasto armamentista significa nada más la posibilidad de un reset general del sistema empresarial e industrial occidental, que se ve completamente aplastado por China, por India y por otros países emergentes del sur global que desde el punto de vista industrial ya se han subido a la cabeza. Para justificar ese rápido, repentino cambio de inversiones, se inventa una amenaza que no existe. Una amenaza que no existe y que además genera una política de miedo dentro de los propios ciudadanos europeos. La gran pregunta será, de ser posible hacer una encuesta, ¿qué tanto le creen a estas élites europeas? Carmen, en medio de este escenario, ¿a qué se debe el fracaso de esta cumbre de Copenhague? No logran ni siquiera ponerse de acuerdo ni con lo que posiblemente podría representar una supuesta defensa ante lo que von der Leyen decía, hay un ataque inminente, esto es una realidad. Ya sabemos que es un ataque de falsa bandera, narrativas falsas que tratan de copiar de su gran aliado condicional, diríamos así, Estados Unidos. Claro, bueno, hay dos elementos ahí. En primer lugar, sí, evidentemente es una narrativa falsa que pretende crear un escenario de temor en la población, pero también no sé hasta qué punto van a llegar para provocar a Rusia, es decir, como ocurrió en Ucrania, es decir, para conseguir una profecía autocumplida, que es algo que personalmente creo que tenemos que tener en cuenta y que temer, porque van con todo, es decir, son capaces de llevar hasta el mayor extremo cualquier tipo de amenaza real hacia otros para después poder hacerse las víctimas, algo que ya hemos visto en otras ocasiones, insisto, en el caso de Ucrania. En segundo lugar, hay que analizar un poco cómo ha funcionado la Unión Europea. La Unión Europea, cada vez que ha tenido cualquier crisis, la crisis económica en 2008, la crisis de la pandemia, las distintas crisis que se han ido dando, lo que hemos visto es que se demuestra que es una alianza pues muy frágil, porque para empezar, hay unos aliados de primera categoría y otros que están en otra categoría. No tienen no tienen los mismos intereses, chocan en sus intereses constantemente. Hay potencias que siguen siendo imperialistas, subordinadas a Estados Unidos, pero siguen teniendo esas necesidades de expansión exterior. Hay otras que no. Incluso a nivel militar, cuando hablamos de ese cambio de modelo hacia una industrialización armada, hacia reforzar el complejo militar industrial, hay que decir que solamente hay 4 países de toda la Unión Europea que se destaquen en la exportación de armas, que son Alemania, Francia, Italia y España. El resto ni siquiera está dentro de esa dinámica, por lo menos todavía. Entonces creo que lo que se pone de manifiesto una y otra vez es la debilidad de lo que ha sido el proyecto de la Unión Europea, que es un proyecto de las élites europeas, que no es un proyecto de los pueblos, que nunca ha apostado por ningún tipo de cohesión real en ese sentido, y que además cada vez que ha habido alguna crisis se ha puesto en evidencia esa contradicción de intereses, esa alianza interesada que lleva pues a fricciones que cada vez van a ser mayores. Creo que era Víctor Orbán, había dicho que la Unión Europea pues tenía posibilidades de desaparecer, y en la introducción también mencionaban lo de quedar
para tomar el té. Espero que no sea para tomar el té como los británicos, que demostraba esas contradicciones, es decir, que empiecen a salir países de esta unión porque ya no les interese. Esto puede ocurrir porque cada crisis demuestra más que era una alianza de las élites y las élites no tienen amigos, sino que tienen intereses. Y esos intereses van a tener un costo. De esto me gustaría hablar al regreso junto a Fabricio Casari y también Carmen Parejo para poder entender cómo se mueven las placas tectónicas geopolíticas en medio de los conflictos globales. Ucrania en la mira, pero también los energéticos. Lo vamos a revisar al regreso de la pausa, no sin antes revisar nuestra escala. A través del siguiente portal web de RT, una cadena de nuestra multiplataforma Telesur. Vamos a compartir lo que reseña este portal web de noticias. Su día empieza y termina con Rusia. Funcionarios europeos se sinceran sobre Kallas. Están hablando sobre la máxima representante de la diplomacia europea. El cuerpo de la noticia refleja que la alta representante, justamente para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, es demasiado directa y parece más un agente policial. Afirma que su posición fuerte contra Rusia y su reputación de halcón con respecto a Moscú la han privado de la oportunidad de encabezar la OTAN y por eso se le ha ofrecido liderar la diplomacia del bloque comunitario. Sin embargo, dicen que su enfoque no le ha servido de mucho en su nuevo cargo y que ha fracasado en alcanzar un consenso en el bloque comunitario sobre el genocidio en Gaza, así como en el conflicto ruso-ucraniano. Europa parece que está sin timón, sin rumbo, tratando de seguir el juego geopolítico. Un Estados Unidos que no le sienta en la mesa y un Israel que dice que la ve demasiado débil. ¿Qué implicaciones podría representar esto, no solamente para las élites europeas, sino para sus ciudadanos? Lo analizamos al volver. Vamos a sumar el siguiente. La fotografía, ahí la tienen. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De fondo, Alaska. Y es que hay que decir que en un intento también, tras su regreso en el poder en enero de Donald Trump, acercarse a Moscú fue una de sus prioridades. Encontrar una salida a los más de 3 años del despliegue de esta operación militar especial en Ucrania. Como parte de ese esfuerzo, recibió con gran pompa a Vladimir Putin el pasado 15 de agosto. Pero este miércoles, esta jornada, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, declaraba que se ha perdido gran medida el impulso para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. Y todo por las acciones destructivas, en primer lugar, de los europeos. Han impedido, decía, que las negociaciones puedan avanzar para encontrar un acuerdo sobre la resolución del conflicto en Ucrania. Y de allí se ha ido minando todo. Pero no por Rusia, decía la autoridad de gobierno. Y esto marca, sin lugar a dudas, un escenario geopolítico. De esto hablamos con nuestros invitados. Fabricio, aquí no va a medir ni la presión de Trump ni los chantajes europeos. Y hablamos de sanciones. Ya hay un plan legal para dejar de recibir gas ruso, petróleo para el 2028. Pero, ¿qué le va a servir? ¿O de qué le va a servir a un bloque que necesita estos recursos, que está comprando además mucho más caro a Estados Unidos? 4 veces más, por ser preciso. Y un gas licuado que es de calidad menor y que después hay que regasificar con un costo adicional. Así que esto es un gran negocio para Trump, para los Estados Unidos, y un pésimo negocio para Europa, que ha pagado ya con la crisis del automotive, es decir, con la crisis de la industria de auto, que era su sector fuerte, particularmente de Alemania, que se decía que era la locomotora de la economía europea. Bueno, Alemania con el corte del gas ruso, que era muy barato y en gran cantidad, e incluso ella lo vendía a su vez a otros países, el final de este costo tan barato por la energía ha dejado a tierra ponchada la llanta de la locomotora. Y lo más interesante es que, mira, Europa es la otra cara de la medalla de la crisis definitiva, creo yo, de lo que se llamó una vez el occidente colectivo.
Y la verdad es que los Estados Unidos tienen una crisis estructural gigantesca de legitimidad, incluso de leadership internacional y con una economía que está al borde del default. Europa, sin embargo, tiene la síndrome de aquel niño un poco enano que logró llegar a viejo sin ser nunca adulto, porque es un proyecto fracasado del comienzo, no solo porque, como decía la compañera, es un proyecto de la élite, nunca ha sido un proyecto popular, sino porque la decisión económica, la línea económica que se han trazado desde Maastricht hasta hoy han sido medidas perfectamente para enriquecer abnormemente la élite europea y provocar en lo general una caída de la calidad de la vida en Europa. Hay 54 millones de desempleados y hay casi, ayer lo decía aquí en mi país, en Italia, el Instituto de Estadística Nacional dice que un italiano cada 10 no puede curarse por falta de dinero. En el sur se puede llegar hasta a 10 italianos cada 100. Entonces estamos hablando de un proyecto que ya ha fracasado, que se vive de una economía virtual y que está completamente ajeno de las necesidades que le ponen los pueblos. ¿Qué es lo que pasa con Rusia? Con Rusia el problema es aún mayor, porque Rusia se puso a la disposición no solamente de la OTAN hace años, cuando dijo, bueno, sentámonos y compartimos un proyecto común de seguridad continental. Y la rechazaron así, sin hacerle ni caso. Incluso cuando pidió de sentarse antes de que se pudiera desatar un conflicto en Ucrania, como efectivamente después llegó, y los Estados Unidos rechazaron hasta esa propuesta. Pero sobre todo la cosa más importante es que en el rechazo de esa propuesta está haber hecho que los Estados Unidos nunca han querido que naciera un continente llamado Eurasia, es decir, con la capacidad valutaria y comercial de Europa, los recursos estratégicos y la riqueza objetiva de Rusia. Estos dos países, tanto si queremos llamar la Unión Europea un país, para ser claro, pues la Unión Europea por un lado y Rusia por el otro, con China en una alianza estratégica con Rusia, realmente hubiera puesto a los Estados Unidos en el cuarto de la empleada. Y esto había que evitarlo, por eso se inventó la guerra. El golpe de Estado que comienza en el 2014, sí lo comienza los Estados Unidos, pero con la Unión Europea participando. ¿Por qué? Porque el grado de autonomía de Bruselas y de los distintos gobiernos europeos de Washington es como cero. Es una clase política completamente incapaz, pero sobre todo muy corrupta, a que la estructura del deep state norteamericano tienen por aquí, por la garganta. Yo quiero solo recordarte, Paula, hace pocos años, con Obama presidente, cuando se descubrieron las interceptaciones y la actividad de espionaje de la CIA dentro al gobierno de Alemania, con la Merkel canciller. Hasta le habían intervenido los teléfonos, las casas y todo. Y hubo una disculpa formal de Obama, pero lo que pregunto es, ¿para qué crees que vayan vigilando tanto a los gobernantes europeos? Para chantajearlo, para controlarlo y para corrompirlo. Y si no hacen lo que los Estados Unidos quieren que hagan, ahí está, o termina la carrera y en algunos casos termina la vida. Quisiera hablar de Olof Palme o de otro, ¿no? Entonces, ahora la Unión Europea está un fracaso político, un ridículo militar y sin escape económico. Por lo tanto, sí, impide que se forme la paz, pero no es capaz de hacer la guerra. La única cosa que sabe hacer es ser un obstáculo en un desarrollo diferente del mundo que pueda haber, según la ideología de Trump, otra vez la área de influencias por los dos respectivos grandes países como Rusia y Estados Unidos. Y independientemente de lo correcto o de lo no correcto que es la lectura de Trump, lo que es sí es claro es que Europa, cual que sea la mirada, cual que sea la dirección que vaya tomando esa crisis irreversible, Europa está fallida. Europa está muerta desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, más desde el punto de vista militar, con tal que no se atreve y ojalá que la paciencia de Rusia nos acompañe, nos siga acompañando.
Y esto tiene que ver también, Carmen Parejo, con lo que reseña también Fabricio y lo que decía recientemente el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Europa se preocupa por Rusia, pero en realidad no se preocupa de los problemas reales, de los peligros reales que tiene por dentro. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles serán esos peligros? Bueno, yo creo que más o menos los hemos ido estableciendo. En primer lugar, pues ese fracaso que señalaba el compañero en todas las dimensiones y también yo creo que en eso, en su lugar en el mundo. Si recordamos, cuando el conflicto, cuando la invasión ilegal de Irak por parte de Estados Unidos, el eje, el llamado entonces eje franco-alemán, llevó la contraria a Estados Unidos y de hecho creo que esto es una cosa que se nos suele olvidar. Rusia también apoyó al eje franco-alemán contra esa invasión de Irak, que en el caso de Europa afectaba también a sus intereses porque uno de los elementos que estaba también detrás era que Saddam Hussein había empezado a asumir el intercambio a través del euro. Es decir, era algo que era beneficioso para el proyecto del euro y para el proyecto europeo y que además en ese momento parecía que había un acercamiento con Rusia. Todo esto, como ya sabemos, se explota por los aires en los próximos años y se concreta efectivamente en el año 2014, pero yo creo que también se ve incluso previamente. Hay que tener en cuenta que Europa, aunque, o sea, con las potencias de la Unión Europea, aunque, como he dicho antes, son viejos imperios coloniales que tienen expansión imperialista en muchos de los casos, tras la Segunda Guerra Mundial acaban subordinados o bajo ese paraguas de Estados Unidos para evitar, entre otras cosas, algo que temían mucho, que era que también se produjera pues, esa conexión euroasiática, en este caso a través de revoluciones, en este caso socialistas, en el continente europeo. Tras la Segunda Guerra Mundial, eso era para las élites capitalistas europeas su principal problema y uno de los elementos que también facilitó que se pusieran bajo el amparo de Estados Unidos y bajo el mando de estos. Eso ha ido generando, pues, como bien también comentaba el compañero, pues una forma de entender la política y la política internacional completamente corrupta y una dependencia estructural en todo su organismo. Entonces sí que creo que efectivamente habría una solución que sería una integración civilizada en este nuevo mundo multipolar que surge y además una buena relación con los vecinos que facilitase además salir de esta crisis estructural que nos lleva al abismo. Desgraciadamente, con las élites actualmente existentes en Europa que vienen con esa tradición que estamos mencionando, es muy difícil romper con eso. Quizás pueda depender más de cómo reaccionemos los pueblos ante esta crisis que la vamos a pagar nosotros, que ya la estamos pagando, en una Europa que además ya ha perdido derechos sociales de forma acuciante en los últimos años por la implementación de aquellas políticas de austeridad y previamente por todo el modelo de privatizaciones. Es decir, ya con un pueblo cada vez más dañado en su vida cotidiana, en su economía diaria, puede ser que la única alternativa sea enfrentarnos a esas élites para poder conseguir que haya un cambio real en esas políticas internacionales que nos lleven a un camino diferente al abismo. Pero de momento esto es la situación que hay. Claves puntuales que han compartido con nosotros. Agradecer a Carmen Parejo y también a Fabricio Casari por habernos acompañado hoy con sus valiosos análisis para nuestros televidentes del mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Europa, una guerra híbrida perdida. 1. Guerra perdida. Europa ha sido responsable de crear escenarios ficticios de un supuesto ataque ruso a cualquier país europeo. Una narrativa falsa que se ha creado para justificar el cambio de su modelo económico a un modelo guerrerista. Seguir invirtiendo a costillas de sus ciudadanos para intentar minar sobre todo la estrategia que traza Donald Trump e Israel al este de Europa. Muy tarde, sin embargo, dirían algunos, para tomar otro camino. 2. Fracaso.
La presión de Trump sobre Rusia no tendrá efecto y posiblemente no lo logrará con otros países a quienes trata de chantajear y de presionar inclusive militarmente. La Federación Rusa está preparada, como toda nación soberana e independiente, a responder a cualquier agresión, sean misiles Tomahawk o hasta armas nucleares. Rusia sabe el escenario en el que se mueve, al que al parecer las élites europeas no están logrando entender. 3. Sin cartas. La Unión Europea está negociando propuestas legales para eliminar de manera progresiva el petróleo y también el gas ruso antes de enero del año 2028, como parte de su intento de privar al Kremlin de ingresos para poder financiar la guerra en Ucrania. Una guerra que además está perdiendo Volodymyr Zelensky. Europa sigue sin entender que van a terminar no solamente aislados, sino también endeudados, sin la posibilidad de tejer alianzas, y están desindustrializándose. Y esto nos lleva a pensar el siguiente escenario. ¿Qué más necesita ver la élite europea para tomar otro camino? Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.